Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Soy Kenvir Puente y esto es Apuntes Parlamentarios. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Tenemos como misión entender mejor la vida parlamentaria, cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona nuestra democracia. Nos alejamos un poco de la coyuntura, del debate del día a día para entender mejor el funcionamiento de la vida en el Congreso. Y para eso, el día de hoy hemos convocado a dos politólogas de gran nivel, la doctora Laura Valencia Escamilla de la UAM Xochimilco y la doctora Esperanza Palma Cabrera de la UAM Azcapotzalco, quienes nos hablarán de los partidos políticos en el Congreso. Ya volvemos, bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. No se puede entender la vida parlamentaria sin los partidos políticos. Es más, prácticamente diríamos que no se puede entender la política contemporánea sin los partidos políticos. ¿Por qué son tan importantes? Y para eso hemos convocado a las profesoras Esperanza Palma y Laura Valencia, quienes son distinguidísimas académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Esperanza Palma Cabrera es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos y es profesora titularse del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Bienvenida, doctora Esperanza Palma. Hola, muchas gracias por la invitación, doctor Puente. Y también tenemos como invitada a la doctora Laura Valencia Escamilla, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo sede México y quien también es profesora titular de tiempo completo, ella del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Actualmente coordina también el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Bienvenida, doctora Valencia Escamilla. Muchas gracias, Kemi. Muchas gracias. Pues miren, la verdad es que como empezábamos a platicar esta mañana, decíamos los partidos políticos, yo me preguntaba, ¿son un mal necesario de nuestro tiempo? ¿Son un mal necesario de nuestra democracia? Porque pareciera cuando escuchamos, recientemente se publicó el Latinobarómetro, por ejemplo, o cualquier otra encuesta de opinión sobre cultura política, lo que regularmente escuchamos es que los partidos políticos suelen estar muy mal calificados, la ciudadanía como que no tiene una muy buena opinión sobre los partidos políticos y sin embargo parece que es la única vía de representación política que tenemos, no solo en México, digamos, en todas las democracias contemporáneas. ¿Cuál es la importancia que tienen los partidos políticos para la vida democrática? Doctora Esperanza Palma. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente los partidos políticos son de las instituciones más desprestigiadas en casi todo el mundo, bueno, en todo el mundo. Algunas excepciones, como, por ejemplo, en Uruguay, sí son organizaciones muy valoradas, pero en general se les ve como corruptos, como ineficientes, como poco representativos, que tienen agendas que realmente no se corresponden con las demandas y necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de esto que llamamos desafección política, es decir, este desapego de la ciudadanía en relación a los partidos, la verdad es que las democracias no pueden funcionar sin estas organizaciones. ¿Por qué? Porque los partidos cumplen una serie de funciones muy importantes. Por ejemplo, reclutan el personal legislativo. En la arena electoral lo que hacen es seleccionar candidaturas, organizan las campañas, le dan un sentido político de hecho a las campañas porque tienen que presentar plataformas, tienen que armar programas y esto es una orientación para la ciudadanía. Son, si se quiere, son como etiquetas importantes. Además en el Congreso, bueno, la doctora Laura Valencia es experta en esto, pero en el Congreso también le dan una cohesión a los grupos parlamentarios. Entonces, sin los partidos políticos, la verdad es que tendríamos políticos y políticas individuales, ¿sí?, que serían totalmente inasibles para la ciudadanía y que además no permitirían una gobernabilidad. Entonces, son
son odiados. Una especie de estado de naturaleza, es decir, estaríamos en un estado de naturaleza donde nos gobernaríamos ahí con la ley del más fuerte, es decir, pensando en el Congreso, por ejemplo, tendríamos 500 diputados, pero también en las elecciones, pues todos nos podríamos postular y sería, digamos, un poco más caótico articular los intereses de la gente. Sí, totalmente, eso que dices es correcto, es decir, no habría ningún sentido político de todas esas individualidades, ¿no? Entonces, lo que hacen los partidos es organizar todo eso, ¿no? Organizar a quienes quieran hacer carreras políticas, ponen reglas, medio las cumplen o no, yo sé que esa es toda una discusión, pero la verdad es que sí, son fundamentales en toda esa organización. Por eso no es el tema, pues, de esta charla, pero el asunto, por ejemplo, de candidaturas independientes es muy polémico, ¿no? Porque los países en donde efectivamente las candidaturas independientes han sido más importantes que los partidos, pues la verdad es que la vida parlamentaria se ha vuelto un poco caótica y también los procesos electorales. Claro, en la actualidad decimos, no podemos entender la vida política sin los partidos políticos, pero los partidos políticos sin ciudadanía, sin una sociedad que los respalde, pues no serían nada, ¿no? Es decir, son elementos que coexisten, pero se necesitan mutuamente, ¿no? Pero, aproximándonos un poco más a la vida parlamentaria, doctora Laura Valencia Escamilla, quien es una experta en temas de representación política y quien ha escrito profusamente sobre reelección, disciplina y sobre el Congreso mexicano, te preguntaría, doctora Valencia, ¿cómo se organizan los poderes una vez que, porque tradicionalmente los pensamos como vía de acceso al poder, pero cuando ya son gobierno, pues decimos, no, pues gobierna, no sé, ahora Andrés Manuel López Obrador no gobierna el partido, pero en el Congreso, pues se organiza todo alrededor también de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué también en el Congreso es esta figura que a veces no tiene el mismo peso cuando está en la administración pública, por ejemplo, en los ejecutivos? Sí, claro, muchas gracias. Coincido totalmente con la doctora Palma, porque precisamente dentro de esas funciones de los partidos políticos, pues están las agendas. Y bueno, pues en el caso del Congreso, pues hay una agenda legislativa y no es poca cosa, es demasiado. Organizan, así como organizan elecciones, candidaturas y tal, organizan la agenda de gobierno. Y no es por un momento ni por una elección, es el gobierno mismo. Son las normas, son las leyes que alrededor de las diferentes posturas políticas se establecen. Entonces, todo mundo podría hablar mejoras a la educación, pero en la norma, suponiendo que fuese una norma educativa, pero en la norma se establece cuál es la postura, la agenda gubernamental sobre ese aspecto educativo, ya sea de una ideología o de otra, cualquier color político, pero independientemente de eso, hay una agenda que se tiene que discutir. Y ese es, creo, el otro elemento que la población también debe considerar. Cuando una norma se sube al Congreso, se discute en el Congreso, es eso, es un debate sobre el rumbo que queremos que lleve no solamente la nación, sino el rumbo que queremos que lleve ese gobierno, ¿no? Independientemente del partido político que esté, que tenga mayoría, o del partido político que esté en el Ejecutivo, porque también nos vamos a encontrar con gobiernos divididos y una serie de vínculos a veces mayoritarios y a veces no tan mayoritarios, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento. El otro elemento, como bien decías, compite la representación con la participación ciudadana. Entonces, ese es otro elemento que de alguna manera ha venido a darle pues una pauta no negativa, pero sí como un poco de competencia a la representación, y de ahí la población, bueno, pues es mejor a que me represente a alguien que no reconozco, que no siento que es eficaz, eficiente con la efectividad de las políticas públicas, pues es mejor ser yo mismo representado, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos tiempos, bueno, ha habido todo un debate donde si la representación y la participación son dos elementos distintos que se contraponen, o efectivamente son elementos, como tú bien dices, que se pueden integrar. Bueno, pero en el caso del Congreso está el Parlamento abierto. Esa es la forma en la cual se ha vinculado precisamente esas tomas de decisiones de parte del Congreso, pero al mismo tiempo abrir las pautas, por eso se llama Parlamento abierto, abrir la pauta para la oída, la escucha, e incluso dependiendo,
por ejemplo, en el cabildeo, es una forma de abrir el Parlamento, tal vez a grupos de interés, pero al final del día son ciudadanos, todos somos ciudadanos. Entonces, son pautas de apertura, ¿no? De apertura, de diálogo, otros elementos de diálogo, además de los propios congresistas. Bueno, es esa apertura también a esos elementos de diálogo y gente que, bueno, pues se siente afectada por las diferentes leyes, porque si no, sería definitivamente una situación no solamente jerárquica, sino vertical directamente hacia los ciudadanos. Y el Congreso para eso sirve, es una caja de resonancia, ya no solo de los partidos políticos, sino también en ella caben hoy día los ciudadanos. Claro, a ver, y sobre este punto yo quisiera recuperar algunas quejas que con frecuencia escuchamos y que incluso en esta mesa también a veces hemos tenido. Cuando decimos es que la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos, lo cual ha sucedido, digamos, en este malestar con la democracia en las últimas décadas, ¿no? Y también esta sensación de desconfianza con las instituciones, con la política, con los políticos. Esto se ve reflejado, por supuesto, en baja participación, que a veces los ciudadanos no participen en los procesos electorales y a veces que mucho menos participen ya en ejercicios como este que decía la doctora Valencia, de parlamentos abiertos o mecanismos o presentación de iniciativas. Nosotros tenemos en México la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas, pero es algo que no se ve como un ejercicio práctico, es decir, se ve como muy difícil. Y lo que yo decía que a veces escucho con frecuencia aquí es que los propios legisladores o legisladoras nos dicen, oye, es que nosotros también somos ciudadanos. Es decir, no es que la ciudadanía está en otro lado y nosotros acá estamos y somos una contraparte. Nosotros también somos ciudadanos. De hecho, nosotros surgimos de una necesidad de que nos empezamos a movilizar en nuestro mismo territorio, en nuestro distrito, en nuestro municipio, y terminamos siendo reclutados, como decía la doctora Palma, por un partido político, y en un partido político tuvimos la oportunidad de canalizar nuestras demandas y al final hoy estamos ejerciendo. Esta vía todavía es actual, o tendríamos que pensar en nuevas formas de representación, porque pareciera como que no se mueve mucho, es decir, la obstaculización a la ciudadanía para la participación, para las candidaturas independientes, todavía parece algo como muy lejano y pareciera como que los partidos tienen el monopolio de la representación. ¿Es así? Bueno, yo creo que en un sentido sí tienen el monopolio de la representación parlamentaria, por ejemplo. Pero, a ver, tú mencionabas algo que es muy cierto. Quienes están en el Congreso, pues son ciudadanía. Y surgieron de ahí, fueron líderes locales o líderes nacionales, estuvieron en movimientos, es decir, sí tienen un vínculo y un origen ciudadano, evidentemente, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es innegable. A ver, ¿cuál es el problema que yo veo? Creo que los partidos no logran conectar todavía con organizaciones ciudadanas, ¿sí? Y por eso es que no se pueden remontar estas bajas tasas de aprobación, ¿no? O no puede remontarse este problema de que tienen un poco sentido como de representatividad por parte de la ciudadanía. Digo, por supuesto que los partidos y quienes están en el Congreso son perfectamente legítimos, pues fueron electos y electas. Pero hay un problema porque la ciudadanía no siente que canalicen su sentir y sus problemas. Ahora, quiero decir algo, esto no es nada más un problema de los partidos. A ver, la ciudadanía tiene muchas agendas, tiene problemas muy puntuales y ve la política parlamentaria como algo muy abstracto y lejano. ¿Esto es un problema de los partidos? Pues no, nada más, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que las identidades políticas de la ciudadanía son muy complejas y también en un sentido parciales, están atravesadas. Estables, ¿no? Si podemos estar cambiando de opinión, estables. Hoy podemos votar por un partido y mañana por otro. Hoy puede simpatizarnos un proyecto de uno y mañana otro de otro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y si tú ves encuestas de opinión, pues no necesariamente son coherentes además esas posiciones, ¿sí? Se pueden autoidentificar como de izquierda, pero estar en contra de algunas de las banderas, digamos, ¿no? Y de las propuestas de la izquierda, por ejemplo, en materia redistributiva
o en materia de una agenda más posmoderna, digamos, ¿no? De reivindicación de cierto tipo de derechos. Entonces, yo creo que ese es un tema también, ¿no? Que, digamos, a lo mejor los partidos no se reforman o les falla la conexión ciudadana, pero tenemos ciudadanías muy complejas en la actualidad que no son fácilmente canalizables. Uh-huh. Yo creo que en temas puntuales sí. Si lo vemos, por ejemplo, con grupos feministas, ¿sí? O con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero en momentos coyunturales, ¿no? Claro. Sí. Claro, yo diría también, por ejemplo, ahora tenemos nuevas formas de participación, porque a lo mejor no presentamos una iniciativa, pero si yo subo mi opinión a Twitter o a TikTok, una opinión política, yo creo que eso es participación ciudadana, es decir, estamos construyendo opinión pública a través de esa vía, pero incluso la ciencia política también a veces no nos actualizamos y contamos como participación ciudadana solamente el porcentaje de votación, por ejemplo. Y bueno, yo creo que también nosotros tendremos que ver otras formas de expresión política que hoy en día son relevantes, como estas que yo digo. Doctora Valencia, yo te quería preguntar sobre, a ver, ¿a quién le pertenece el escaño una vez que son electos? Porque hay un debate con cuando saltan de un partido político a otro y dice, a ver, yo fui electo por el partido A, pero ya que estoy en el ejercicio del cargo, me paso al partido B, que además ni venía en la coalición, yo me paso a otro totalmente distinto. Y luego esos partidos pareciera como que no tienen mecanismo de sanción, como por ejemplo en Colombia, ¿no? En Colombia, si votas distinto a la línea de tu partido, puedes incluso llegar hasta que te quiten la curul, ¿no? Aquí no llegamos a tal, aquí las sanciones son como de carácter informal, pero hay un debate ahí de a quién le pertenece, porque realmente llegaron por las siglas de un partido político, ¿no? Claro, sí, de hecho, bueno, un poquito me voy un poco más atrás de lo que habías comentado sobre que los legisladores efectivamente son ciudadanos. Sí. Ojo, sí son ciudadanos, pero son ciudadanos que toman decisiones y que deben rendir cuentas. Claro. Y creo que ahí es el meollo del asunto del reclamo ciudadano con toda razón, ¿no? Me puedo comunicar, puedo debatir con el legislador, pero eso es totalmente distinto a que el legislador no cumpla con esa rendición de cuentas en dos sentidos. La rendición de cuentas que debe de cumplir frente a sus ciudadanos y la agenda que prometió, y la rendición de cuentas que debe de auscultar al ejecutivo en turno, independientemente si es o no de su partido. Entonces, creo yo que esos dos esquemas son los que con toda razón la ciudadanía reclama, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también viene vinculado con la otra parte, con la otra postura. ¿A quién representan? Representan al partido, representan al presidente, porque también muchas veces claro. Es o a sus jefes o a políticos, sus jefes políticos, o a sus sindicatos, a los líderes, ¿no? Muchas... sí, al grupo de interés claro. que muchas veces lo empuja. Los propuso, claro. Y recordemos que, bueno, es la representación que tenemos son de distintos tipos. Tenemos representaciones territoriales que efectivamente corresponden al lugar donde vive, porque sí, al día de hoy ya se solicita que vivas por lo menos durante un tiempo o sea, estés avecindado, ¿no? Es el término jurídico. Entonces, ¿es esa representación avecindada o es la representación del grupo de interés que te empuja o es la representación del ciudadano que te vota? Entonces, bueno, y bueno, obviamente la más importante que es la representación del grupo partidista, claro. que te da el acceso a la curul, o incluso del grupo partidista que te da el acceso, cuando me cambio de un partido a otro, me da el acceso a los recursos que recibe a través del grupo parlamentario. Claro. Entonces, sí está dentro de una pauta de muchos compromisos, más que de representaciones, yo diría, muchos compromisos, y que al final del día, bueno, pues quien menos responsabilidad te pide, pues evidentemente pues es el ciudadano, porque al no tener estos esquemas de rendición de cuentas, como pueden ser en la reelección, una primaria, o una rendición de cuentas como puede ser en no sé, en el caso de los partidos políticos, límites, como tú bien dices, a la disciplina, porque si no estás conmigo, entonces en la India es peor, no solamente te sacan del grupo, sino dejas de ser legislador,
legislador. Entonces, bueno, pues son reglas que ahí aparecen y que pues eso va a depender de esas reglas el comportamiento de esos legisladores. Ahora, otro elemento es que estos legisladores también para verse, digamos, por lo menos en el caso mexicano, para verse muy representativos, lo que he observado a lo largo de estos años es que son muy dados a elaborar iniciativas. Las iniciativas, como decía en un inicio, son parte o producto de una agenda legislativa en común como grupo parlamentario. Aquí lo que llama la atención es que en los últimos años las iniciativas de los diferentes partidos han ido de forma pues indiscriminada desde mi punto de vista, han ido aumentando, de tal manera que nada más un ejemplo, en esta legislatura tenemos 7,731 iniciativas y de esas solamente el 1.8% han sido aprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Porque incluye incluso el partido mayoritario o a la coalición mayoritaria, que tiene una gran cantidad y que solamente un mínimo de iniciativas pasa. Y no es porque todas sean constitucionales, sino simplemente que no hay un acuerdo sobre la agenda legislativa. Entonces, sí hay una participación del legislador de forma individual para mostrarse ante sus electores, digámoslo así, que sí está presentando el trabajo, pero que no es cuestión de él, que se apruebe o no la iniciativa. Entonces, bueno, pues eso coadyuva. Y otro elemento creo yo que también nos hace observar también el comportamiento que tienen los legisladores, es que en el ámbito de la reelección no depende de los ciudadanos, sino depende de los partidos. Son los partidos políticos, lo que decías, los partidos tienen el monopolio de la representación, por supuesto que sí. Y no solamente porque postulan, y es la manera, el canal en los cuales postulan a los legisladores, sino que para la reelección el requisito es que pertenezcas a un partido. No hay otra opción, o sea, limitaron las candidaturas independientes. Aparecen, están en la norma, pero al momento del proceso solo un partido te puede postular. Uno. Dos, es por ejemplo, el dato de la reelección justo que ocurrió para 2021, casi el 80% debes de postular a través de una carta solicitando de intención. Que dice que sí estaría interesado en postularse. Exactamente, estás interesado en postularte, casi el 80% dijo estamos interesados. Excelente, pues quiere decir que hay una carrera, yo le llamo carrera circular, porque efectivamente pues, se regresa nuevamente a ser legislador no ascendente, que era lo que ocurría. Entonces, esa carrera, pues uno dice, bueno, se va a profesionalizar, se va a atender los asuntos legislativos, pero resulta que los partidos no postularon a ese 80%, solamente 40% de ese 80% decidió postular los partidos, por arreglos, por cuestión de género, por muchas cosas, pero de esas intenciones, más de la mitad fueron cortadas las intenciones. Y luego, de los que sí lograron, digamos, pasar el filtro de los partidos, no pasaron el filtro de los ciudadanos y de esos solo el 30% fueron aprobados. Claro, aumentó el número de intenciones de hacer una carrera circular, porque veníamos un promedio de 16% más o menos de carrera circular como legislador, aumentó al 26%, 10 puntitos, digo, no es poco, es bastante, pero sí llama la atención que tampoco los legisladores no necesariamente representan tan directamente a los ciudadanos, porque también todos estos arreglos, este diseño institucional, pues es una especie como delimitante para estos ciudadanos. Claro, y vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero volver con la doctora Esperanza Palma, porque es distinto el comportamiento de los partidos cuando son oposición a cuando son gobierno, los mecanismos a los que refiere, porque ahí hay implícitamente un mecanismo de sanción a la disciplina, o de premio, de sanción a la indisciplina o de premio a la disciplina, a la lealtad, y de castigo a la autonomía, etcétera. Si esto es distinto cuando son partidos en el gobierno o todos los partidos se comportan de la misma forma. Pero vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios hablando de los partidos políticos en el Congreso y tenemos como invitadas a la doctora Esperanza Palma y la doctora Laura Valencia, ambas académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Volvemos.
Bienvenidas, estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, los partidos políticos en el Congreso. Estamos hablando con Laura Valencia y Esperanza Palma, académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le quería preguntar a la doctora Esperanza Palma sobre la diferencia que existe entre ser partido en el gobierno o ser partido de la coalición gobernante y ser partido de oposición. Tradicionalmente se piensa que ser partido de oposición es tener una política obstruccionista que impide, digamos, la aprobación de los proyectos legislativos, y sin embargo lo que vemos, al menos en la experiencia mexicana, es que hay un alto grado de consenso legislativo, es decir, se legisla en su mayoría por consenso, y ya solo en aquellos asuntos más polémicos, más ideológicos, ya se vota de manera diferenciada. Pero en el ejercicio del encargo, como partidos políticos, ¿sí hay diferencias? ¿Y cuáles en todo caso serían las diferencias de los partidos a la hora de ejercer como gobierno o como oposición? Yo creo que es una pregunta muy importante. A ver, también depende de la situación, ¿no? Si tienes situaciones de gobierno dividido o de gobierno unificado, creo que ahí el papel de las oposiciones es diferente. Es decir, cuando tienes un gobierno dividido en el que el partido que está en la presidencia no tiene la mayoría parlamentaria, creo que ahí las oposiciones tienen más posibilidades de hacer coaliciones y de incidir en la agenda parlamentaria. Cuando tienes un gobierno unificado, que fue el caso de la anterior legislatura, cuando entró este partido en 2018, allí las oposiciones se pueden volver más reactivas, ¿sí? No sé si más con una estrategia de obstrucción, porque en realidad cuando teníamos la situación de un bloque oficialista con mayoría calificada, pues la oposición podía oponerse o no a ciertas iniciativas, pero de cualquier manera la coalición oficialista podía legislar sin necesidad de la oposición. Entonces eso va haciendo que las estrategias sean diferenciadas. Yo creo que la segunda legislatura ha cambiado también el papel que juega la oposición en nuestro país, porque el bloque oficialista ya no tiene mayoría calificada, ¿no? Entonces, digamos, eso además de que se acerca la elección presidencial, eso ha hecho que la oposición sea más, digamos, como que intenta convertirse más en una alternativa de gobierno. Yo creo que hemos visto más bien una estrategia muy reactiva, es decir, creo que las oposiciones partidistas en estos últimos 2 años no han sido muy proposicionistas, más bien han sido reactivas y han tratado de bloquear una serie de iniciativas que ha enviado el presidente. Por ejemplo, la reforma electoral que modificaba la Constitución, la reforma energética y, bueno, el plan B que no pudieron detener, ¿no? Porque se pasó con mayoría simple, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la situación de las oposiciones en México, y aquí no hay que olvidar que tenemos, yo creo que un dato diferente, que no es menor al que tuvimos en sexenios pasados, que es que tenemos una situación de polarización política. Y en esta situación de polarización, que supone que el campo político está dividido entre amigos, enemigos y enemigas, la verdad es que las oposiciones han adquirido otra identidad. Se han enganchado necesariamente con esta narrativa polarizante, y entonces más bien lo que vemos es, más que construir una alternativa de gobierno, de agenda pública, es reaccionar, como dije hace un momento, reaccionar en contra de lo que presenta el bloque oficialista en el Congreso. Entonces me parece que eso es lo que ha ocurrido. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un legislador, yo pienso en el legislador individual, que entra, es el legislador, digamos, amateur, que entra con mucho entusiasmo, con mucho ánimo de proponer legislación que le signifique algo a la ciudadanía de su distrito, de su municipio, de su estado, y que se enfrenta, digamos, a una maquinaria partidista cuando entra a cualquiera de las cámaras. Aún cuando se enfrenta, digamos, a esa maquinaria, lo que vemos, los datos que nos presentaba la doctora Valencia es, pues bueno, aún así presenta una gran cantidad de propuestas. Claro, muchas de ellas poco viables, algunas quizá hasta con descuido o sobre temas quizá irrelevantes, no lo sabemos. Es decir, hay un gran enigma sobre esa abultada cantidad. Pero ¿qué otros instrumentos tendría el legislador individual? Yo pensaba, por ejemplo, tienen las proposiciones con punto de acuerdo, pues que son instrumentos que
pues no tienen ninguna capacidad vinculatoria, digamos, en caso, incluso aunque se aprobaran, pero también no tienen muchos otros instrumentos individuales para responder a estas demandas de la ciudadanía, ¿no? Claro, sí, Sí, de hecho, el trabajo legislativo evidentemente es un trabajo tan en conjunto que justo hablábamos un poco en el corte, la Junta de Coordinación Política tiene un papel absolutamente relevante, tienen voto ponderado. Entonces dejan no solamente de lado la opinión de los individuos, sino que son los líderes de cada uno de los grupos parlamentarios quienes establecen esos acuerdos. Entonces, el dato que di de las 7.731 iniciativas es un dato, digamos, solo de iniciativas donde pueden efectivamente estar iniciativas de grupo parlamentario, pero también de los individuos. Pero en cambio, en la Junta pues vamos a tener puntos de acuerdo de las diferentes temáticas o incluso de la misma agenda legislativa del Ejecutivo. También con respecto a los datos, este es el gobierno, independientemente de que tuvo la mayoría, tenía una mayoría más holgada el trienio pasado, la mayoría se fue a través de la Junta de Coordinación Política. Entonces, fue el acuerdo de los líderes parlamentarios lo que lleva a la toma de decisiones y no el debate, no la discusión. Otro elemento que me gustaría también dejar muy marcado es que en este caso no este gobierno, sino un poco a la apertura de cuando, como bien dice la doctora Palma, las estrategias son más se van más por la parálisis, en este caso sería la estrategia de la parálisis. El gobierno, el Ejecutivo tiene otros instrumentos y es el del decreto. Entonces, así como han venido aumentando, incrementando el número de iniciativas que no tienen mucho que ver con una agenda legislativa, bueno, pues también el Ejecutivo ha instrumentado elementos que le dan la vuelta a ese debate y es a través de los decretos. Y bueno, pues si no son acuerdos, pueden ser decretos, que incluso varios de ellos todavía están en una situación de si son o no, qué tan legales, si cumplieron o no con los procesos, porque al final del día varios de ellos pues están en debates judiciales, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad o controles o controversias constitucionales, porque todavía no se sabe, como en el caso de la Guardia Nacional, no se sabe exactamente qué tipo de procedimiento incumplió, ¿no? Entonces, sí, la ciudadanía, desafortunadamente, por todo este diseño institucional que tenemos, estaría alejada de alguna manera, y también incluso hasta estos legisladores probablemente tengan mucha intención de acercarse, de gestionar cosas con su comunidad, pero desafortunadamente el diseño institucional es un diseño que establece pautas para limitar, digamos, sí, esa participación mucho más integrada con los ciudadanos mexicanos. Claro, doctora Palma. O la obligatoriedad de celebrar procesos internos democráticos similares a primarias abiertas beneficiaría, digamos, a los partidos, a la legitimidad de las candidaturas, o más bien sería algo que ocasionaría un caos e ingobernabilidad en los partidos políticos, porque hoy en día pues lo que hemos visto en estos días, pues que procesos de selección donde pues no están institucionalizados los mecanismos internos, algunos por encuestas, otros que por consulta y al final no se celebran, etcétera, o por procesos impugnados por los propios partidos. Se parece que la democracia interna no es algo que haya funcionado en este país. ¿Sería una buena alternativa o lo vemos todavía como algo lejano? Sí, bueno, estás tocando muchos puntos interesantes. Yo creo que ha habido, nada más un comentario, ha habido partidos que sí han celebrado procesos internos más democráticos, más incluyentes de su militancia que otros y más ordenados e institucionalizados. Yo creo que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional sí tuvo la mayor parte del tiempo procesos internos muy institucionalizados y que eran altamente incluyentes. Así es como medimos, digamos, la democracia interna, ¿no? Sí. Que tanto incluyen a su militancia y a la ciudadanía. Ahora, la pregunta de las elecciones primarias es, también hay que tomar en cuenta esto. Las dos coaliciones que estamos viendo ahora, electorales, están adoptando mecanismos que nunca se habían adoptado.
¿sí? O sea, el método de la encuesta, Claro. pues es un método muy nuevo que introdujo Morena, que no habíamos visto antes. Y ahora el Frente Amplio también lo está incluyendo junto con otras cosas, ¿no? Junto con la recolección de firmas, que por ejemplo es algo que se pide a independientes, y bueno, también con una consulta que al final no realizaron por distintas razones. Si adoptáramos primarias, ¿qué pasaría? Yo creo que los escenarios que planteas son posibles, ambos. Es decir, puede ser que sea un caos porque las cúpulas partidistas perderían el control de las nominaciones, pero al mismo tiempo intentarían controlarlas. Sí, entonces veríamos ahí nuevas fricciones. Esa es una posibilidad, una crisis interna. Pero por otro lado, la ventaja que tienen las primarias es que efectivamente le dejas a la ciudadanía la selección, ahora ojo, de candidatos y candidatas previamente presentadas, porque los partidos tendrían, eso es lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? O en Argentina, hay una previa selección y se presentan esas candidaturas y ahí decide la ciudadanía. Puede tener la ventaja de que salgan con más legitimidad, más apoyo ciudadano, y que acercara más a la ciudadanía con los partidos políticos en general. Pero el riesgo es el otro también, ¿eh? O sea, puedes tener los dos escenarios. Tal como está la cosa en este momento en nuestro país, creo que sería más arriesgado que beneficioso. Creo que tendríamos que dejar pasar un poco de tiempo a ver cómo cristalizan estas coaliciones, sobre todo la del Frente Amplio, si realmente va a ser una coalición legislativa, en fin, me parece que estamos en un momento transicional de eso, ¿no? De definición de métodos internos. Estamos por irnos, estamos terminando el programa de hoy de Apuntes Parlamentarios, pero quisiera preguntarles, a ver, pero entonces la democracia con partidos políticos sí tiene futuro, a pesar, digamos, de la escasa credibilidad que hoy en día podrían tener, la escasa confianza de la que gozan los partidos políticos, y si tiene viabilidad en general el régimen democrático de partidos. Sí lo ven viable. Sí, claro, tiene que serlo, porque de otra manera pues estaríamos totalmente desorganizados en esa parte. Es la democracia representativa, no tenemos de otra. Lo cierto es que, como hemos venido comentando, bueno, pues esta democracia representativa tiene que estar más abierta, ¿no? Abierta a los ciudadanos, evitar estas limitantes, ¿no? Que habíamos comentado, que existen institucionales, y dar la pauta. Y probablemente yo coincido con la doctora Palma de que la pauta de las primarias pues es una necesidad. La gente solicita, pide, y recuerdo en otras elecciones, cada vez que hay primarias, la gente, yo creo que se entusiasma, ¿no? Porque ve cómo se maneja, cómo se postula en un partido político al interior, e incluso hasta el debate, porque insisto, el debate es sano, el debate no es una polarización. Y tendremos que acostumbrarnos al debate político. Por supuesto, y un buen debate, ¿no? Claro. No con descalificaciones y tal, pero sí un buen debate de ideas fundamentalmente, y eso al final del día son lo que hacen lo que se llaman los partidos programáticos. O sea, discuten ideas, no son cuestión de personalidades, sino discuten ideas, y a partir de esas ideas, bueno, pues se establece quién es la idea que mejor convence al otro, ¿no? Un poco, si ustedes quieren, al estilo del parlamentario del siglo XVIII, XIX, pero bueno, al final del día creo que no hay otro esquema más específico. Entonces, bueno, pues forzosamente a la pregunta específica, ¿tiene futuro? Debe de tenerlo, porque de otra manera, pues esas intenciones, esa intención incluso de participar de los ciudadanos se perdería si no existiera pues estos esquemas. La democracia es un proceso, y entonces los esquemas democráticos son necesarios, y con ello los actores que en él participan. Claro, porque el riesgo de los liderazgos personalistas nos pondría en una situación pues de franca amenaza a la viabilidad democrática. Es decir, si como ha sucedido, los liderazgos o los caudillos avasallan a los partidos, pues nos podemos quedar con una democracia solo de nombre. Doctora Esperanza Palma. Estoy de acuerdo. Creo que el riesgo de liderazgos carismáticos, liderazgos populistas, es que erosionan instituciones, ¿no?
Vamos, con el argumento de que representan, encarnan a la mayoría, pasan por encima de pesos y contrapesos, instituciones autónomas y partidos políticos, por supuesto, están colocados antes que la propia organización partidista y dicen qué es lo que debe hacer la organización. Entonces, yo creo que sí es un riesgo tener este tipo de liderazgos, y lo que nos gustaría es tener partidos fuertes, con vidas razonablemente democráticas en su interior, ¿no? Y que les preocupen más hacer reformas internas. Por ejemplo, el tema de la reelección es muy importante. La verdad es que la reelección es lo que permitiría mayor rendición de cuentas y que la ciudadanía efectivamente se sienta representada y que está decidiendo quién se puede quedar o no en el Congreso. Como siempre, este tipo de temas nos dejan abiertos nuevas interrogantes y tendríamos que hacer nuevos programas. Ojalá que nos permitan invitar nuevamente a la doctora Valencia Escamilla, la doctora Palma Cabrera a estar con nosotros. Doctora Laura Valencia, gracias por habernos acompañado esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias por la invitación. Doctora Esperanza Palma, muchas gracias, ambas académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy Kenvir Puente, pero le agradecemos a usted que nos escuche. Agradecemos también a Lolú Ruiz en la producción, a Cassandra Guzmán en la operación, a Alex García en el servicio social, pero sobre todo a usted que nos escucha en Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.